Si observas una imagen satelital del archipiélago japonés por la noche, verás una densa red de luces que vibra desde Tokio hasta Osaka. Es la visualización de una de las economías más poderosas del planeta, la tercera más grande por PIB, un gigante tecnológico que ha marcado la pauta de la industria global durante décadas. Pero si superpones ese mapa con datos sobre el consumo energético residencial de los últimos 5 años, notarás una extraña anomalía. En cientos de municipios, las luces están encendidas, la infraestructura funciona, los semáforos cambian de color, pero el número de consumidores disminuye en una progresión matemática que no encaja en los modelos estándar de urbanización. Estamos acostumbrados a ver a Japón como un país que vive en un futuro tecnológico, pero la realidad, tras la fachada de letreros de neón y trenes bala Shinkansen, sugiere que Japón se ha convertido en un campo de pruebas para un experimento socioeconómico sin precedentes. Oficialmente, los informes gubernamentales lo denominan Sociedad 5.0 o la estrategia de la sociedad superinteligente. Se trata de un término tecnocrático diseñado para tranquilizar a los mercados y a los inversores, pero tras esta imagen se esconde otro término mucho más alarmante, utilizado en informes confidenciales del Ministerio del Interior y Comunicaciones: el problema de 2040. No se trata solo de una crisis demográfica, es un fallo sistémico del modelo operativo del Estado moderno. Asistimos a la activación de una etapa crítica en la que la ausencia física de recursos humanos comienza a destruir los algoritmos financieros en los que se basa el capitalismo. El sistema está entrando en una fase en la que el dinero existe, la infraestructura existe, pero la entidad que se supone debe gestionarla desaparece. Los reguladores, desde el Banco de Japón hasta los fondos de pensiones, siguen actuando por inercia, simulando control, pero la brecha entre los modelos económicos y la realidad biológica se vuelve inocultable. Lo que ocurre ahora en las islas no es un problema local de Asia, es un anticipo del futuro para todo el hemisferio desarrollado. La anomalía en cuestión empezó a registrarse no en informes económicos, sino en registros catastrales. En 2014, el exministro del Interior Hiroya Masuda publicó un informe que causó sensación en los círculos burocráticos de Tokio, aunque pasó desapercibido para el público en general. El informe de Masuda contenía una lista árida de 896 municipios, casi la mitad de todas las unidades administrativas del país, catalogados como ciudades al borde de la extinción. Al principio, se percibió como un error estadístico o un pronóstico demasiado pesimista, pero luego empezaron a llegar datos del sector inmobiliario. Surgió el término Akiya, casas fantasma. Según la última auditoría fiscal, el número de casas abandonadas en Japón había superado los 9 millones. Esto supera el parque inmobiliario de países europeos enteros. Y no nos referimos a antiguas granjas en las montañas. La anomalía ha comenzado a extenderse a las afueras de las megaciudades. Barrios enteros se están convirtiendo en zonas de exclusión, donde las casas se alzan completamente equipadas, con muebles y electrodomésticos, pero sin dueños. Legalmente, los propietarios existen, pero es imposible encontrarlos. O bien fallecieron sin dejar herederos, o bien estos renunciaron deliberadamente a sus derechos para no pagar impuestos sobre bienes inmuebles sin valor. El sistema reacciona a esto con silencio o con intentos caóticos de desregulación. El gobierno intenta regalar estas casas, creando bancos aquí ya, pero el mercado no responde. ¿Por qué? Porque el valor económico de un activo es cero si no hay demanda demográfica. Esta es la primera señal de fracaso. El capital deja de ser un activo cuando desaparece el factor humano. Paralelamente, comenzaron a llegar estadísticas del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología. Cada año cierran unas 450 escuelas en Japón. No se trata de una suspensión temporal de actividades, sino de la liquidación física de las instituciones. Los edificios se están convirtiendo en residencias para ancianos o almacenes. En 2023, el número de recién nacidos cayó por debajo de la barrera psicológica de 800.000 y luego a 750.000, lo que ocurrió 11 años antes de lo previsto por los peores escenarios del Instituto Nacional de Investigación de Población y Seguridad Social.
Las autoridades están reaccionando según el clásico esquema de protección burocrática, la creación de nuevas agencias. En abril de 2023, se lanzó la Agencia para la Infancia y la Familia. Los presupuestos para estimular la natalidad se duplican y el primer ministro anuncia que el país está al borde de una disfunción social. Pero tras las fuertes declaraciones se esconde una parálisis sistémica. Ninguna inyección financiera puede revertir un proceso con una inercia de 3 generaciones. El regulador ve las cifras, pero sigue actuando como si se tratara de una crisis de liquidez temporal que puede compensarse con dinero. Para comprender la profundidad de este abismo, hay que recurrir a la lógica normal del funcionamiento del Estado moderno. En el modelo macroeconómico estándar que se enseña en las universidades y en el que se basan las estrategias del FMI y el Banco Mundial, la economía funciona como un sistema cíclico de intercambio entre generaciones. Este es el llamado contrato social. El mecanismo debería funcionar de la siguiente manera. La generación más joven en New Simples se incorpora al mercado laboral, crea valor añadido, paga impuestos y aporta a los fondos de pensiones y seguros. Estos fondos se utilizan para apoyar a la generación mayor que ya ha abandonado el mercado laboral. Paralelamente, parte de los recursos se invierte en infraestructura y educación para la siguiente generación. Idealmente, esta pirámide tiene una base amplia, jóvenes, y una cima estrecha, jubilados. La tasa de reemplazo poblacional debería ser de al menos 2,1 hijos por mujer, para que la base de la pirámide se mantenga estable. Este sistema cuenta con circuitos de control integrados. Si la tasa de natalidad disminuye, el Estado estimula la migración o aumenta la productividad laboral mediante la automatización, de modo que menos trabajadores puedan mantener al mismo número de jubilados. El crecimiento económico, aumento del PIB, cubre automáticamente la inflación y el aumento de los costes sociales. Los auditores verifican el saldo de los fondos y, si se produce un déficit, el gobierno implementa reformas impopulares, como aumentar la edad de jubilación o los impuestos. Así es como el sistema se equilibra. Pero en Japón, esta lógica habitual se ha roto y no se rompió ayer. Lo que vemos ahora es el resultado de la acumulación de errores sistémicos durante 30 años. La norma se ha vuelto patológica. El modelo japonés de solidaridad generacional se ha convertido en una pirámide financiera, donde los nuevos depositantes, los jóvenes, expiran físicamente y las obligaciones con los antiguos depositantes, jubilados, crecen exponencialmente debido a una esperanza de vida récord. Examinemos la estructura de la deuda nacional. Japón tiene la ratio deuda-PIB más alta del mundo, más del 260%. En cualquier otro país, esto provocaría un impago, hiperinflación y un colapso monetario. ¿Por qué no ha ocurrido esto con el yen? Porque más del 90% de esta deuda está en manos de los propios japoneses, a través de bancos, compañías de seguros y fondos de pensiones. En efecto, el Estado se endeuda con su población, prometiendo devolver estos fondos en forma de pensiones y servicios sociales en el futuro. El sistema funcionó a la perfección mientras existió un equilibrio. El Banco de Japón, BOJ, mantuvo los tipos de interés en cero o incluso en territorio negativo durante años para que el servicio de esta gigantesca deuda no costara nada al presupuesto. Esto creó la ilusión de estabilidad. Permitió construir puentes sin destino, gestionar hospitales deficitarios en las regiones y financiar programas sociales. Fue un coma artificial para la economía que permitió ignorar la realidad demográfica. Pero ahora el mecanismo se ha topado con una imposibilidad matemática. La base imponible se está reduciendo. El número de personas en edad laboral, de 15 a 64 años, se reduce en 500,000 cada año. Esto significa que cada año hay menos personas que pueden comprar bonos del Estado y menos personas que pagan impuestos para pagarlos. Al mismo tiempo, la generación del baby boom ha superado los 75 años, lo que requiere gastos colosales en medicina y atención médica. Vemos cómo los procesos económicos normales están empezando a generar resultados absurdos. El mercado laboral, que en teoría debería responder a la escasez de personal con fuertes aumentos salariales, se está estancando. ¿Por qué? Porque las empresas no invierten en expansión, sino en mantener el statu quo o en la automatización
para reemplazar a quienes no pueden contratar. En lugar de un capitalismo dinámico, se está formando una economía de empresas zombie, que subsisten únicamente gracias al crédito barato y a la inercia. La situación del Fondo de Inversión en Pensiones del Gobierno, GPIF, es particularmente alarmante. Es el mayor fondo de pensiones del mundo, con activos que superan los 1,5 billones de dólares. Es un actor sistémico no solo para Japón, sino también para los mercados globales. Normalmente, el fondo debería acumular excedentes de los trabajadores para pagarlos posteriormente, pero ahora se ve obligado a cambiar a un modo de venta activa de activos para cubrir los pagos corrientes. El sistema está pasando de ser un acumulador de capital a un devorador de capital. Y aquí surge la pregunta que los reguladores financieros intentan no responder. ¿Qué sucede cuando el mayor comprador mundial de activos financieros se convierte en el mayor vendedor? Es aquí, en la intersección de los intereses de los pensionistas y los mercados financieros globales, donde comienza la verdadera anomalía. En una economía normal, cuando un país pierde población y la demanda cae, la moneda debería fortalecerse y los precios deberían bajar. Esto se llama deflación, y Japón lleva décadas combatiéndola. Pero en los últimos años hemos estado observando el proceso opuesto, que no encaja en los libros de texto. Estamos viendo una contracción simultánea de la actividad económica y una rápida caída de la moneda nacional, el yen. Esto nos lleva al clímax de la investigación. ¿Por qué el Banco de Japón, BOJ, continuó imprimiendo dinero y manteniendo los tipos de interés en cero, incluso cuando la inflación empezó a minar los ahorros de los ciudadanos? ¿Por qué el regulador devalúa deliberadamente la riqueza nacional? Aquí nos encontramos ante una encrucijada de interpretaciones, ninguna de las cuales promete paz. El primer escenario, inocente, difundido por portavoces oficiales, es que se trata de una necesidad técnica temporal. Argumentan que la debilidad del yen ayuda a los exportadores, como gigantes como Toyota o Sony, a obtener beneficios excesivos en el extranjero, que posteriormente se transforman. El objetivo es aumentar los salarios en el país. Según esta lógica, el regulador simplemente intenta iniciar un círculo virtuoso de crecimiento, y tan pronto como se alcance la meta de inflación de forma consistente, la política se normalizará. Esta es la versión para tranquilizar al público. Tenemos todo bajo control, solo hay que esperar. Pero existe un segundo escenario, el de dominio fiscal y manipulación deliberada. Los analistas que trabajan con deuda soberana señalan que el Banco de Japón no puede subir los tipos a niveles de mercado ni siquiera si quisiera. Con una deuda del 260% del PIB, aumentar la tasa de servicio de la deuda, incluso un 1 o 2%, significaría que todos los ingresos fiscales del Estado se destinarían exclusivamente al pago de intereses. El presupuesto para educación, defensa y sanidad simplemente desaparecería. Por lo tanto, se sospecha que estamos observando un mecanismo oculto de represión financiera. El Estado, atrapado por la demografía y la deuda, ha optado por el menor de dos males: devaluar deliberadamente la moneda. La inflación y la debilidad del yen están quemando el valor real de la deuda. Se trata de un impuesto oculto que no necesita aprobación parlamentaria. Las generaciones más jóvenes, que cobran en un yen depreciado, están pagando la estabilidad del sistema con su nivel de vida sin siquiera darse cuenta. Es una solución matemática. Si no se puede pagar la deuda, hay que abaratar el dinero en que está denominada. ¿Qué confirma este escenario? La extraña pasividad del Ministerio de Finanzas durante las caídas del yen y la retórica sobre una nueva forma de capitalismo que se escucha cada vez más en los pasillos del gobierno. Parece un desmantelamiento controlado de la clase media para salvar la solvencia soberana. Las consecuencias de esta decisión ya están trascendiendo los gráficos en las pantallas de los operadores y se están haciendo realidad. Vemos a Japón preparándose silenciosamente para un escenario de contracción controlada. Esto ya no es una teoría, sino que está consagrado en la legislación sobre las llamadas ciudades compactas. Este es un eufemismo que esconde una cruel verdad. El Estado reconoce que ya no puede mantener la infraestructura en todo el país.
Los municipios están empezando a revisar los planes de mantenimiento de carreteras, puentes y, sobre todo, los sistemas de abastecimiento de agua. Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social, para 2040, más del 40% del suministro de agua del país deberá ser reemplazado por completo, para lo cual no hay dinero ni mano de obra. El gobierno está empezando a presionar suavemente a la población para que se traslade a los centros urbanos, aislando así la periferia de la civilización. Se trata de una evacuación voluntaria forzada dentro de su propio país. Las consecuencias internacionales son aún más alarmantes. Japón es el mayor país acreedor del mundo. Los inversores japoneses poseen billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, deuda europea y activos australianos. Si la crisis obliga a las instituciones japonesas a repatriar capital a su país para reparar las deficiencias en sus sistemas de pensiones, el sistema financiero mundial sufrirá una conmoción que eclipsará la crisis de 2008. Esto se conoce como el carry trade desplegando. El mundo se ha acostumbrado tanto al dinero barato japonés como a la energía barata, y ese grifo está empezando a cerrarse. También estamos viendo intentos desesperados por reemplazar a la gente, pero no con robots, como prometían los futurólogos, sino con mano de obra barata de Vietnam, Filipinas e Indonesia mediante un programa de trabajadores específicamente cualificados. Japón, que durante siglos se enorgulleció de su monoetnicidad, se ve obligado a abrir sus fronteras, pero lo hace demasiado tarde y con demasiada burocracia, perdiendo la competencia por los migrantes que se dirigen a Corea del Sur y Taiwán. La tan esperada robótica ha demostrado ser eficaz en las fábricas, pero ineficaz en las residencias de ancianos.